Bienvenidos a otra edición de Catholic Production. No olviden darnos like y seguirnos para que este video tenga mayor alcance y podamos llevar la luz de la verdad a todos los rincones del mundo, por lo pronto a los países de habla hispana. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Noel Alejandro Leal, que está en la barriga de la bestia. Está nada menos en Caracas, pero hay una particularidad, porque vemos que en los países que están promoviendo el socialismo va de la mano con el progresismo. Pero en el caso de Venezuela no está pasando. De hecho, en el socialismo del siglo XXI a nivel regional sudamericano, vemos un marxismo más bien clásico, más bien ortodoxo, más bien un poquito más tradicional. Así que le vamos a hacer un poquito de preguntas a Noel respecto a eso. Y antes, una pequeña introducción para presentar las ideas que vamos a hablar. Progresismo en Venezuela. ¿Por qué tarda en llegar? ¿En qué consiste el progresismo y cuáles son sus orígenes? Primero hay que ver la trampa lingüística. Bien dijo un filósofo, si te pueden hacer creer lo que ellos quieran, pueden hacer que hagas que te obedezcan. ¿Y qué significa eso? La base está en cambiar nuestro pensamiento. Nos quieren hacer creer que progreso es rechazar a todo aquello que es un valor tradicional, como si fuese algo obsoleto, algo del pasado, y el futuro, el progreso, es el rechazo a nuestra cultura occidental, a nuestra fe, a nuestra familia, al sentido de propiedad, no solo de nuestros recursos, sino sobre todo de la pertenencia, los vínculos filiales. Entonces, hay que entender que es una contradicción de términos muy arraigado en lo que es el filósofo alemán Hegel, la dialéctica de la contradicción, y esto tiene un sentido. Donde no hay lógica y evidencia, solo queda la obediencia. Nos quieren hacer odiar y rechazar a nuestras raíces. Y es importante que lo hablemos en un canal católico precisamente porque en los mandamientos tenemos un mandamiento bisagra, que es el de honrar a nuestros padres. ¿Por qué es bisagra? Precisamente porque es esa transición entre aquello concerniente a Dios y aquello concerniente al mundo, precisamente porque los padres nos dieron la vida, tienen esa sacralidad y son también quienes nos presentan al mundo. Por eso es tan importante entender el ataque del progresismo a la tradición, a la familia, a todo aquello que nos hace lo que somos. En ese sentido, hay que ver dónde ha avanzado, como si de avance se tratase, y qué mejor que una analogía, que no todo avance es positivo, sobre todo si es hacia un abismo. En ese sentido, hay que ver en qué países, sobre todo la habla hispana, esto ha avanzado. Vemos la madre patria. En España es muy arraigado, tanto así que tenemos una ministra de Igualdad como Irene Montero, que está abiertamente promoviendo la pedofilia. Vemos el caso de Argentina, donde los ataques son brutales, las blasfemias son brutales. Y creo que en el continente americano, Canadá, es donde hemos visto la mayor degradación moral, sobre todo en cuanto al aquebrantamiento de la sacralidad de la vida humana, al punto que ya se puede pedir un suicidio asistido por depresión, porque no se tiene novia, por aquello que tiene remedio, y en lugar de sanar las heridas, proponer la muerte como solución, ya no como un castigo, sino como una compensación. Entonces, en ese sentido, damos la bienvenida a Noel, que está en Caracas, Venezuela, y le preguntamos, ¿por qué no había llegado tan fuerte a Venezuela? Hola, Mamela, hola a todos. Gracias por, por contactarme. Ok, porque, fíjate, vamos a ver el esquema del progresismo como una herramienta dentro de un gran marco revolucionario. Venezuela vive un proceso revolucionario de transformación total de sociedad, un proceso revolucionario de toma del Estado, un proceso de transformación de país. ¿Okay? Pero ¿qué encontramos y por qué no entró, por qué el progresismo va entrando tarde? En la gran mayoría de los países donde el progresismo es bandera, el progresismo se está usando para debilitar el Estado. Los estados van perdiendo su forma, sus capacidades, no regulatorias en sí, pero sí sus capacidades de entendimiento con la sociedad. Entonces, ese estado se va haciendo más débil, por lo tanto se va haciendo más débil la nación. Al existir ese proceso donde todo ese núcleo se va perdiendo, el avance progresista
va garantizando la oportunidad de ese cambio y transformación social. Aquí el cambio ya lo tenía, ya el poder estaba, el proceso revolucionario lo tenía, ya tenía el control del Estado y del poder. Y las transformaciones simplemente van a su ritmo y a su gusto. La agenda progresista está tomando cuerpo ahora en Venezuela porque simplemente ya el trabajo está hecho. Ya las decisiones son simplemente decisiones de gobierno. No tienen que impulsar a la sociedad a las aberraciones o la blasfemia o cada una de las cosas o de los elementos que estamos viendo en el resto de Hispanoamérica. Aquí simplemente entra la orden del gobierno a medida de las necesidades que el gobierno quiere que se imponga algo de la agenda. Fíjese que es muy específico, es algo de la agenda, es estrictamente a las necesidades del gobierno. Hubo un espacio en un momento en el gobierno de Chávez, que Chávez abrió todo un esquema y generó viceministerios de la mujer y de la igualdad, igual que generó un viceministerio de la suprema felicidad. Nada de eso tiene ningún tipo de peso en la realidad, no existe. Igual que Chávez abrió un espacio a los sexodiversos y empezó toda un gran lenguaje socialista, progresista, que va generando un proceso de transformación social para intentar licuar a la sociedad. Lo cierto es que como no era el interés del proceso revolucionario imponerlo porque ya tenías el poder, simplemente ahora va entrando para ponerse al día con la agenda global. No porque sea una necesidad de la sociedad, ni siquiera de los grupúsculos que impulsan este tipo de cuestiones, sea ni siquiera una necesidad que tenga eco en nuestra sociedad. Simplemente es la decisión estricta del gobierno. Muy interesante esto que nos cuenta, y si me permite salir un poco del esquema, yo me atrevo a aportar que la belleza de la mujer venezolana no es permeable a esta perversidad. Y si tomamos en consideración que como occidentales que somos, el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz como custodia de la moral y la belleza, y la mujer venezolana, al ser el arquetipo regional de la belleza, con todas las libertades que les han arrebatado, o la libertad en su totalidad que le han arrebatado a los venezolanos, quitarle esos atisbos de su identidad sería el caos. Y si me permiten, y espero no me metan problemas, vi que un progre exiliado quiso cuestionar el hecho que en Venezuela dicen marico. ¿No? Mira, marico es pana, amigo, lo que sea. Aquí el término no se utiliza, se dejó de utilizar de manera despectiva en ese sentido. Aquí uno le dice marico al primo y nada tiene que ver con eso. Exacto, entonces eso elude todas estas fobias que se acusa con mucha facilidad y le da como una cierta ligereza en medio de toda la represión y supresión que existe, el todavía valorar la belleza, el todavía poder hacer una broma políticamente incorrecta, da una cierta sensación de libertad en medio de la supresión. Y me gustaría en ese sentido, porque muchas veces se habla de conceptos, pero no se deja suficiente material. El libro de un venezolano justamente que es Carlos Rangel, que nos habla del buen revolucionario, del buen salvaje al buen revolucionario. Y esto es muy interesante porque nos lleva a la Revolución Francesa, a este gran cambio histórico de la degradación moral de la sociedad, que como bien señalas, habla de esta destrucción de la esencia del Estado, y esto fue en su momento la destrucción del anciano régimen de la monarquía, y más bien lo que produjo el culto al Estado. Y es interesante porque en el caso de Hispanoamérica es mucho más fácil de hacer este paralelismo porque nos da el indigenismo. Y ya que mencionó al Voldemort en casa, a Hugo Chávez, él exaltó mucho lo que es la figura de los Caribe e hizo que el ejército bolivariano diga Ana Karina Rock, solo nosotros somos gente. Perdón si mi pronunciación en Caribe no es tan buena. Pero la idea es esta, ¿no? Esta deshumanización y sobre todo este rechazo al legado hispano, a la evangelización y al retorno al salvajismo, y cómo el retorno al salvajismo nos va a hacer buenos socialistas, porque al final son los valores cristianos los que nos enseñan a no robar, a no matar,
y es justamente lo que pregona el socialismo, a robar y expropiar y al que se resista, fusilar, ¿no? Entonces, si nos puede hacer un poquito este paralelo, la importancia de esta obra y la casualidad que sale 5 años después, que Las venas abiertas de América Latina, que el propio Eduardo Galeano se arrepintió de haber escrito por su falta de conocimiento. Entonces, un poquito entender cómo estamos en este resurgir, porque al final es el posmodernismo lo que estamos enfrentando, que a veces algunos reaccionarios dicen, vamos contra la modernidad, y uno dice, pero la edad moderna nos dio origen, fue la conquista de América, es por lo cual existimos los hispanoamericanos. Entonces, ver este quiebre histórico, los paralelos que existen y la importancia de exaltar estas figuras de confrontación y no de reconciliación, porque los hay, de hecho hay advocaciones marianas que vinculan nuestra herencia indígena y española, que nos hermanan, que nos unen, pero vemos que la revolución bolivariana socialista lo que hace es elevar a aquellos que no solo enfrentaron a sus hermanos, sino que incluso se los comían, como fueron los Caribe. Sí, lo que pasa es que primero hay que entender que la gran mayoría de cosas que fuiste enumerando son simplemente en el uso del proceso revolucionario venezolano herramientas. Nada pertenece en realidad al proceso natural. Cada una de estas cosas fueron usadas en su momento y en base a la necesidad. Chávez podía criticar hasta Jesucristo y al día siguiente salía con un crucifijo. Eso no tenía ningún tipo no hay absoluta lógica en nada de eso. Simplemente es la oportunidad para poder manifestar el daño que quería hacer o lo que buscaba conseguir en el contacto social. Tenemos una población que lamentablemente en general es totalmente carente de conciencia ideológica. En cuanto a la fe, la gran mayoría de la población es católica practicante, pero no católica fervorosa. Nosotros todos en Venezuela, y eso parte de algo que colocabas allí, poder hacer todavía cualquier cantidad de chistes políticamente incorrectos o cualquier cosa de esta, es porque nosotros nos tomamos mucho a la ligera muchísimas cosas. Y eso ha traído la oportunidad para bien de que no hayamos estallado y para mal que hayamos sido tan permisivos en este avance del proceso revolucionario. Esas son realidades que identifican lo que sucede con la sociedad venezolana. Entonces, Chávez utilizó cualquier cantidad de herramientas para exaltar lo malo, exaltar el resentimiento, ser permisivo con todo lo incorrecto, promover cualquier tipo de acciones que fuesen contrarias al bienestar real de la sociedad y contrarias a elevar al individuo. Chávez, como él, era un ejemplo de desastre de vida de familia. Chávez, como él, era el perfecto desastre como persona, como ser humano. Entonces, instituyó eso como formato de lo correcto. Esto es muy interesante que se logre hacer. ¿Cómo se logra hacer? Debido a que es una sociedad que es increíblemente maleable y que no se toma en serio muchísimas cosas. Y eso sí es algo que es característico de la realidad de la sociedad venezolana. Aún hoy, Venezuela niega el carácter ideológico del proceso que nos está matando. Aún hoy, Venezuela niega la necesidad de efectuar un cambio real en este proceso de transformación. Estamos hablando de que en este proceso llevamos ya un cuarto de siglo, un cuarto de siglo perdido y un cuarto de siglo que si lo multiplicamos es casi un siglo de retroceso social. Ahora, en cuanto a lo de ese avanzar del esquema progresista y lo que ha hecho en Venezuela, volvemos, son herramientas en Venezuela falsas, carentes de todo. Eso que hablabas de la belleza de la mujer venezolana y por eso no entra todo este proceso de feminazis o esta cantidad de cosas. También tiene que ver porque nuestra sociedad le gusta que las cosas más o menos funcionen y que funcione en lo que tiene que ver con el aspecto de la vida privada, que se conserve privada. Y tú sabes que esto es bien interesante. La vida privada se sigue conservando, por más que el Estado ha intentado de vez en cuando, y volvemos a lo que te decía, herramientas puntuales, siente que hay mucho rechazo o siente que la gente simplemente no se activó al nivel de rechazo que ellos quisieran, simplemente la dejan pasar. Aquí llegaron hasta promover leyes que tenían que ver con la lactancia materna. Se discutían 3 días y simplemente desaparecían del ambiente. ¿Por qué?
porque no tenía contacto. Lo único que quería era, dentro del proceso revolucionario, el carácter totalitario y establecer algún tipo de control al respecto. Pero no es porque hubiese ni siquiera el proceso de incentivar a la sociedad a buscar algún tipo de transformación del esquema de leyes en ese sentido. Siempre, si hay algo que se puede explicar dentro del proceso revolucionario y que se toma en estas acciones progresistas, es que todas y cada una son absolutamente falsas. Y el mejor ejemplo de eso es Venezuela. En toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, vemos todas esas acciones utilizadas para generar revoluciones en los países. En Venezuela no, la revolución ya tenía el poder y por eso no ves ningún tipo de esos movimientos. Qué interesante lo que señala, y esto que habla de lo privado me llama la atención y les va a sorprender un poquito el ejemplo, y aprovecho para invitarlos a ver el video que hicimos sobre la parábola del hijo pródigo aplicado a lo que es la atracción hacia el mismo sexo. Y justamente un amigo, un conocido con el que entrené artes marciales en Argentina, él tenía atracción hacia el mismo sexo, venezolano, y me decía que en Argentina era muy incómodo para él porque era una sociedad tan libertina que era tan probable que otros tengan enfermedades venéreas, no se forjaban vínculos, era tal la degradación moral que se tomaba de forma muy animal, muy pasajero, y esta hiperexposición lo vulneraba. Entonces era muy interesante que tenga la apertura de decirlo, y muy importante esto de meterse hasta en lo más privado, porque como bien señaló, bajo el régimen de Maduro, quien por cierto se declara a sí mismo feminista. ¿A qué absolutamente falso, porque eso es importante colocarlo. Todo lo que promueve el gobierno es absolutamente falso en cualquier sentido. En cualquier sentido. Chávez también se proclamaba feminista, y a la esposa que tenía en aquel entonces la hospitalizaban por maltrato de manera regular. Entonces, bueno, en realidad, y la anterior esposa tenía denuncias formales contra él por maltrato. Bien que lo señala, y no es un dato menor que varios referentes feministas, tanto hombres como mujeres, han maltratado a sus parejas, precisamente porque parten de esta soberbia de querer saber qué es lo mejor para ellos, ¿no? Y se vuelve este autoritarismo. En su momento en el Pan Am Post sacamos un gorrito, una imagen de Maduro con el gorrito este feminista rosado, porque una de las tareas del Ministerio de la Mujer era elaborar a mano productos de higiene íntima, porque era tal la miseria que no había cómo comprarlo. Y de hecho conozco una gran familia aquí en Ecuador que se exiliaron justamente cuando su hija mayor tuvo su primera menstruación, porque no le podían garantizar una higiene básica. Entonces así es como preside un feminista como Nicolás Maduro, que no le puede garantizar lo básico a las mujeres de su país. Y en ese sentido participé de un evento, un congreso, era el rol de la mujer en las ideas de la libertad, una cosa así, y una venezolana decía, nadie sufre más en Venezuela que las madres que no pueden dar la leche a sus hijos. Y eso fue muy profundo justamente por esa escasez. En el 2017, si no me equivoco, la persona promedio bajó como 11 kilos por la falta de alimentos. Entonces ahí también vemos lo que se llama en la pirámide de Maslow, que es una pirámide sobre las necesidades que llenan las personas. Y la primera es las necesidades básicas, como las alimentarias, y vemos que en la cúspide están las espirituales, la realización, etcétera. Entonces, si el venezolano promedio está lidiando por qué comer, todo aquello que es, como bien nos señaló Noel, un poquito más complejo, un poquito más ideológico, filosófico, no llega porque está sobreviviendo, ¿no? Entonces, esto también aporta al proceso revolucionario. Y voy a salir un poquito del esquema, si me disculpa. Si el problema es la revolución, ¿corresponde una contrarrevolución? Exactamente. Y lo primero para poderla lograr es que existe una vanguardia que tenga ese entendimiento ideológico. Y es lamentablemente lo primero que se niega en el país. Tú encuentras a cualquier cantidad de todo lo que es la dirigencia
general del país, política, académica, comunicacional, negada a que lo que está viviendo es un proceso de transformación social manejado por un esquema socialista. Te lo niegan, viendo la realidad, viendo el proceso continental, viendo cada uno de los esquemas que busca imponer el gobierno, viendo cada uno de sus asociaciones. Entonces es un asunto que es muy difícil romper. Hay una conexión, hay una serie de vasos comunicantes entre la sociedad venezolana y esa dirigencia que sigue prestándole tribuna a ese discurso errado. Errado de manera consciente, errado no por ni siquiera ignorancia, sino están todos trabajando para la misma situación porque la realidad es simplemente evidente. Lamentablemente la sociedad no ha roto con esos vasos comunicantes. Por lo tanto, aquel discurso que nos lleva al mantenimiento de esta realidad sigue siendo la base del problema. Entonces, la contrarrevolución, para generarla, tiene que partir desde el punto de vista del entendimiento ideológico, tiene que entender cuáles han sido los objetivos del proceso revolucionario, ahí podrá identificar. Tú sabes que en Venezuela lo han manejado mucho, con mucho cuidado, el ataque a la fe. El chavismo ha sabido manejarlo con muchísimo cuidado. Aquí se llegó a la aberración que en una marcha chavista, y te estoy hablando del año 2002-2003, en una plaza había una gran virgen, casi que de lo que vendría a ser tamaño natural, y la marcha pasó por allá, tomaron la figura y hicieron actos obscenos con ella. Todo bajo la vista del que era el vicepresidente de aquel entonces. Nada de eso importó, ya todo eso se borró en la memoria de la gran mayoría de los venezolanos. Aquí han habido ataques, incendios contra una que otra iglesia, pero nadie termina de asociarlo al hecho lógico de lo que es un proceso revolucionario y hacia dónde te lleva. Por otra parte, lo que es la conferencia episcopal venezolana ha sido, no digamos cómplice, pero podemos colocar entre comillas lo de cómplice, pero ha sido bastante laxa con respecto a los avances y transformaciones que ha ido buscando el gobierno en ese sentido. Entonces, la pelea contra la fe del proceso revolucionario no es algo que se pueda identificar dentro del proceso contrarrevolucionario. Entonces son cosas que son bien incómodas de manejar para poder despertar en todo sentido cuáles son las verdaderas víctimas que busca el proceso revolucionario y cómo agrupar la idea del proceso contrarrevolucionario. Yo tengo muchísimos años ya intentando explicar los diversos ataques que se han logrado acá. Yo explicaba en el 98, un poco antes de la llegada del chavismo, que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario neocomunista y utilicé la palabra fundamentalista para no utilizar el proceso islámico general, sino la base del fundamentalismo islámico. Ahora, el proceso que busca Maduro, que ya es la continuación del chavismo, se ha logrado hasta decir públicamente que ya nosotros estamos próximos a convertirnos en una república islámica, cuando nosotros simplemente somos católicos y el Islam es en nuestro país un porcentaje mucho menor aún que los judíos. Entonces, tenemos que entender que todo este proceso que busca la transformación de la sociedad venezolana genera una gran cantidad de frases cohetes, de espacios que son absolutamente inconexos con la realidad, y esa falta de conexión con la realidad social genera en la sociedad un cero entendimiento de la realidad. Y cuando te hablo de cero entendimiento, es cero entendimiento de la realidad. Tienes apagado el micrófono. Sí, disculpen que hay mucho ruido externo. En ese sentido, aclaro, Noel humildemente no quiso dar una exposición, una introducción muy prolongada, pero sí quisiera darle la oportunidad, ya que nos aporta argumentos muy ricos y sólidos, que nos diga dónde podemos seguirlo justamente para dar esta contrarrevolución, porque sabemos que cuando avanza el proceso revolucionario es difícil acceder a información. Entonces, ¿dónde lo podemos seguir o encontrar? Twitter es mi caballito de batalla, @Noel Leal en Twitter. En YouTube, el canal de YouTube de Venezuela Vetada, ahí regularmente tengo la oportunidad de que hay una emisora en Miami
que me permite compartir con ellos una hora todos los domingos, y todos los domingos ya tenemos con ellos un programa todos los domingos, y ahí también van a poder conseguir mucho de lo que intento llevar y elevar para que el venezolano pueda entender la realidad política. Tú sabes que hay otra cosa que es muy importante para poder comprender qué es lo que pasa en nuestro país y por qué el proceso de la progresía ha avanzado tanto. Ha avanzado de manera tanto. Mira, de verdad lo correcto sería porque este proceso de la progresía ni siquiera lo lleva el gobierno, sino lo lleva un partido de la oposición. Eso también es muy, muy interesante, porque nosotros tenemos una figura política que es reconocida, sobre todo en Iberoamérica, que es Leopoldo López. Leopoldo López tiene su partido Voluntad Popular. Su partido es el partido que ha promovido la presencia de diputados abiertamente gay. Y su partido fue el que propuso llevar a una transgénero al Tribunal Supremo de Justicia hace más de 12 años. Entonces, aquí la bandera de transformación progresista la ha llevado en realidad un partido de la oposición que se viste como supuesta derecha, pero está inscrito en la Internacional Socialista. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de incoherencias son el común de la política venezolana. Y por eso es que es difícil a veces mostrarlo como un ejemplo de lo que esté sucediendo en Latinoamérica. Porque lo primero que tiene que comprender Latinoamérica con respecto a la realidad política venezolana es que gobierno y oposición trabajan de la mano. Son lo mismo. Qué interesante esto que señalas, porque vemos que ya no se divide el mundo en esta dinámica de la Guerra Fría de comunistas capitalistas, sino ya más bien globalistas soberanistas. Pero en el caso de Venezuela es muy complejo, porque si uno promueve un discurso soberanista pero quiere intervención para sacar a los verdugos, se complica un poco. Y en ese sentido, porque ya nos vamos de largo si queremos, bueno, y además que el católico quiere la reinstauración del reino social de Cristo, que trasciende los bloques ideológicos, políticos, etcétera. Y en ese sentido, quería consultar, ¿cuáles son los principales referentes, activistas y políticos en Venezuela y qué han logrado hasta ahora? ¿A quién debemos estar viendo? Bueno, si vamos a ver el lado de lo que hace daño, por supuesto, en específico la estructura de gobierno, mira, referente simplemente es lo que ordene tanto Maduro como Diosdado Cabello. El resto simplemente sigue el papel que le adjudiquen. En el lado opositor, quizá las personas más dañinas está Leopoldo López, entre el eje más dañino en lo que tiene que ver con ese proceso progresista. El resto de la estructura política venezolana en general es dañina, pero es siempre por el mismo manejo político barato, ¿no? De prestarse al servicio del gobierno, no porque tengan una visión consciente de lo que están haciendo. Hay un gran problema de falta de trascendencia. Y entonces, como no entienden el daño que hacen ni buscan trascender en lo positivo, se vuelven colaboradores del desastre. ¿Alguno positivo? Está difícil. Dentro del espacio general del país está bastante difícil, porque también tenemos un gran problema de falta de consecuencia y coherencia en el pensamiento y la acción política. Y quizás algún youtuber, algún influencer, alguien que quizás no tiene poder político, pero sí de opinión. Mira, me es difícil señalar a alguien en específico porque hasta yo que me comprometí muy serio en un proyecto y en un trabajo, mi compañero, mi ala de ariete en ese trabajo, simplemente un día cambió de opinión. Entonces, el comportamiento de veleta y de falta de consistencia y coherencia es algo muy común. Y eso es algo que ha hecho también que se haga muy, muy difícil construir esa estructura contrarrevolucionaria. No hay conciencia político-ideológica seria, no hay coherencia aún, y sobre todo hay una banalización de los problemas. Cuando tú analizas tanto el proceso que se está llevando, no se entiende absolutamente nada de la realidad. Gracias por su sinceridad. Y en ese sentido, ¿cómo la Agenda 2030, la élite, instituciones internacionalistas influyen en Venezuela? Bueno, podemos ver que todo es articulado. Ahorita acabamos de ver un encuentro de Macron
con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro supuestamente es desconocido por 60 países, incluyendo Francia. Y este es un proceso desde el cual vuelve a llevar a Venezuela al Concierto Internacional de las Naciones, todo ligado por ese concepto de élites muy bien colocadas. Ese proceso de élites ayudó a la destrucción de nuestro esquema petrolero. Ese mismo proceso de élites deja que lo que se haga dentro de Venezuela simplemente pase. Tampoco contribuye de una u otra manera para o detenerlo o hacerlo avanzar. Simplemente pase. Ya nos vamos acercando a los minutos finales y le quiero pedir que por favor nos haga un llamado de conciencia, cómo evitar que avance el progresismo y sobre todo si hace un énfasis en el caso de Venezuela. Muchas gracias. Mira, lo básico para evitar que avance el progresismo es encontrarse cada uno como individuo en su fuego interno. Entenderse con sus valores y principios con el que fue criado y lo que hacen posible la existencia del esquema de una familia. Entender la importancia del valor de esa familia y cómo quieres que tu familia crezca y se desarrolle en una sociedad fuerte. Entender cada una de esas cosas que van haciéndote el espacio de una nación que funcione. Una nación que respeta tu identidad cultural y tus necesidades. Entonces, si hay algo que tiene que acercar al venezolano para entender cómo detener el progresismo, es mirar hacia adentro. Es mirar hacia adentro y comprender qué es lo que te hace daño y qué es lo que te hace fuerte. Y ahí todos tendremos siempre la misma respuesta. ¿Qué nos hace fuerte? El proteger nuestras libertades, el generar una familia, el generar una sociedad que funcione. Es tan sencillo como eso, porque el resto de los factores que nos están generando esta agenda progresista, cada uno de ellos van en contra del individuo, van en contra de la familia y por supuesto en contra de la sociedad. Es tan sencillo. Bueno, me quedé yo en esa introspección sin ser venezolana. Y en vista que ya hay más de 6 millones de venezolanos exiliados, ya superaron incluso a los sirios, ¿qué mensaje le enviaría al exilio? El exilio venezolano tiene que plantearse el hecho de que Venezuela lo vale, que la posibilidad de recuperar Venezuela existe. Para eso debe entender todo lo que veníamos hablando y debe estar consciente de que Venezuela le pertenece, que Venezuela le pertenece a la gente de bien. Uno de los grandes daños que se le hizo a Venezuela fue estimular el desamor al país. Entonces tú ves a muchos venezolanos ahora afuera añorando a Venezuela, pero al mismo tiempo tirando a Venezuela a pérdida. Y la respuesta es sencilla: si añoras lo que te pertenece, busca las herramientas para luchar por él. Qué bonito. Y no es un dato menor que fue en Venezuela, justamente donde empezó esta campaña iniciada por Hugo Chávez para destruir las estatuas de Cristóbal Colón. Y extendió empezandito. Disculpe, ¿qué? Empezandito el gobierno. Tú sabes que esto fue muy gracioso dentro de lo incómodo y lo terrible de la situación. Porque después de que tumbaron la estatua de Cristóbal Colón, la estatua de Cristóbal Colón fue guindada en una grúa, una cosa esta de remolcar vehículos, y fue arrastrada por un sector de Caracas hasta que se llegó al edificio del Helicoide. En el edificio del Helicoide está la policía política de Venezuela y en donde se tortura mayormente. Entonces está presa la estatua. Muy simbólico, hay un simbolismo muy simbólico ahí porque justamente, y es algo que está pasando en toda la región. Acabo de volver de México hace 2 días y ya no está Colón. Sí. Lo mismo Isabel la Católica, o sea, esto que dice de este desarraigo, ¿qué es el desarraigo? Arrancar la raíz. Y lo que totalmente hizo este golpe a la identidad venezolana lo procuró también a nivel regional. Y este mandamiento bisagra que aplicamos a nuestros padres biológicos, entendemos la profundidad de nuestros padres históricos. Al final somos hispanos, tenemos una raíz común, tenemos una patria que es madre, que nos une en cultura, fe y costumbres. Y este mismo hombre que empobreció a la nación más próspera de Sudamérica, también empobreció el espíritu del hispanoamericano. Así que le agradezco mucho por su tiempo. Si nos quiere dejar una frase final, más que bienvenido. Fíjense que eso es algo que creo que cada país lo puede identificar. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo va en contra de Venezuela y el venezolano.
véanlo en cada uno de sus países para poderlo comprender. Hay otra frase con la cual yo identifico mucho cómo se ha avanzado en Venezuela, que es: yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Eso ayuda a identificar el gran problema de colaboracionismo. Y el colaboracionismo, más allá de las élites que toman la decisión partidista, en una sociedad que no quiere reconocer dónde están sus problemas. Entonces, por eso es que siempre llamo a la gente a que se identifique en sí, a que se encuentre con ella misma, que mire a su alrededor, que vea ese desastre de un país que es tan increíblemente rico como Venezuela y potencialmente extraordinario, que se ha visto la necesidad de comer de la basura. Este daño que nosotros vivimos se llama socialismo. Y no es un proceso que está impuesto desde la llegada del chavismo. Es un proceso que viene en Venezuela ya en más de 60 y pico de años. Y ese proceso ha logrado este desastre. Solo que en estos 20 y pico de años de chavismo ha entrado en máxima revolución. El mensaje es sencillo: Venezuela lo vale. Que viva Venezuela. Querida, gracias y buenas noches. Muy buenas noches.